Saludos, licenciada y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro en la Facultad de Educación, carrera de Educación Básica. En esta ocasión, como parte de la asignatura Fundamentos de la Neurociencia, nuestro grupo de trabajo tiene el agrado de presentar el tema sobre la neuroplasticidad y neurogénesis. Antes de empezar la exposición, me gustaría compartir con ustedes una frase inspiradora sobre nuestro estudio. A trabajar. La mente no es un vaso por llenar, sino un fuego para encender. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que el aprendizaje no es una acumulación pasiva de datos, sino la activación de un motor maravilloso en nuestro cerebro, lo cual es los procesos mentales. Los procesos mentales son aquellas formas o mecanismos los psicobiológicos mediante los cuales nuestra mente almacena, elabora y traduce los datos que aportan los sentidos, sirviendo como base indispensable para que ese fuego del aprendizaje se encienda. Para comprender cómo operan esos procesos, la ciencia nos señala tres características esenciales. Como primera característica tenemos la intencionalidad, que nos dice que es la dirección que le damos a nuestra mente hacia un objeto o meta específico. Segunda característica tenemos la conciencia, que nos quiere decir que es una capacidad reflexiva y maravillosa, la cual nos sirve para darnos cuenta y percibir internamente nuestros propios procesos. Y como tercera y última característica tenemos la representación, la cual es la habilidad de nuestro cerebro para crear imágenes, símbolos o abstracciones mentales que sustituyen al objeto real. Finalmente, es vital rescatar que estos procesos cognitivos no trabajan solos o aislados del estudiante, sino que requieren de una activación emocional y el entorno social para que esta traducción de datos se convierta en un aprendizaje verdaderamente significativo. Muchas gracias por su atención y le doy paso al siguiente expositor. Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Delgado, de Educación Básica en Línea, y voy a presentar la diapositiva sobre la neuroplasticidad y la neurogénesis, que son la base biológica del aprendizaje. Como vemos aquí, el cerebro no es siempre fijo, todo inicia desde el estímulo. Al principio se forma una síntesis débil y luego con el repaso, porque aquí existe el repaso, se convierte en una fortaleza para que la síntesis sea un poquito más fuerte. Eso quiere decir que cada que tenemos un pensamiento, una diferenciación, nosotros si lo dejamos ahí, puede ser que lo olvidemos, pero si lo repasamos, lo guardamos, ya se va fortaleciendo, pero ni aún así hay cosas que nosotros vamos a descartar y solo vamos a dar como lo más importante. Y este es el trabajo de la plasticidad cerebral, de la neurogénesis. Esa es su función. Y en lo otro que es que en esto respalda Bernabeu, que dice que la atención ayuda al mantenimiento, consideración y recuperación de información. Dice que la información no solo se recupera, sino que se recrea y se construye. Es lo que el cerebro va modificando. Eso quiere decir cada pensamiento que nosotros tenemos no lo decimos tal como es, a veces siempre lo modificamos a nuestra manera para así sea un poquito más entendible. La plasticidad aprende a fortalecer las conexiones que ya existen y modifica lo que ya tienes. Y la neurogénesis dice que eso crea las nuevas neuronas, principalmente el hipocampo, que es una clave para la memoria. Como explica Bernabeu, el almacenamiento, siempre la información, estructura para modificar el comportamiento y con la finalidad adaptativa, para que nuestras vidas sean un poquito más fáciles al momento de botar una información. Muchas gracias. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Nayeli Maite Ramón San Martín. Soy estudiante de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Hoy les voy a hablar sobre la perspectiva de leyes de Hertzsprung. Definición y canales sensoriales. La definición: procesos cognitivos mediante el cual el cerebro interpreta y organiza la información sensorial del entorno para crear una representación consciente de la realidad. Visual: permite reconocer formas, colores, movimiento y profundidad a partir de la luz que llega a la retina. Auditivo: transforma vibraciones sonoras en experiencias auditivas con voz, tono, ritmo y localización del sonido. El táctil: integra presión, temperatura, dolor y textura para construir una experiencia corporal del entorno.
Percepción y leyes del Ejerson. Las leyes de Ejerson explican cómo percibimos la realidad de forma global y organizamos la información visual en los patrones con significado. Ley de figura fondo. Tendencia de separar un objeto del fondo. Nuestro cerebro distingue automáticamente entre lo principal y lo secundario. Eh, Ley de proximidad. Elementos cercanos entre sí que se perciben como un grupo. La distancia entre objetos determina cómo los agrupamos. Ley de similitud. Elementos similares en forma, color o tamaño que perciben relacionados tendemos a agrupar lo que se parece. Ley de continuidad. La memoria y sus procesos. La memoria es una función cognitiva fundamental que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información. Gracias a ella podemos aprender nuevos conocimientos, recordar experiencias basadas y utilizar la información cuando la necesitamos. La memoria es esencial para el aprendizaje ya que nos ayuda a construir conocimiento y desarrollar habilidades a lo largo de la vida. Fase de la memoria. La memoria funciona a través de tres fases principales. La primera, la codificación, proceso mediante el cual la información que recibimos a través de los sentidos es transformada en un formato que el cerebro puede procesar. La segunda es el almacenamiento, que consiste en guardar la información para conservarla durante un periodo determinado. Y finalmente, la recuperación permite acceder a la información almacenada y utilizarla cuando sea necesaria. Memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo almacena información durante un tiempo limitado y tiene una capacidad reducida. Se utiliza para recordar datos inmediatos como un número telefónico o una inscripción reciente. Por otro lado, la memoria a largo plazo conserva la información durante periodos prolongados, incluso durante toda la vida, permitiendo recordar conocimientos, experiencias, habilidades y aprendizaje significativo. Procesos superiores inteligentes. Los procesos cognitivos superiores son habilidades mentales complejas que permiten al ser humano pensar, razonar, analizar y resolver problemas y tomar decisiones. Entre ellas se encuentra la inteligencia, entendida como la capacidad para aprender, comprender, adaptarse a nuevas situaciones y utilizar los conocimientos de manera efectiva para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. La memoria y la inteligencia desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje. Ambas permiten adquirir, organizar y almacenar y aplicar conocimientos favorecibles el desarrollo personal, académico y social de las personas. Saludos cordiales, mi nombre es Verónica Vilés. Hablaré del desarrollo de la inteligencia, Piaget y Gardner. La inteligencia es la capacidad o facultad de entender y razonar y aprender a resolver problemas, permitiendo a las personas adaptarse a diferentes situaciones y desarrollar sus capacidades cognitivas. Las cuatro etapas del desarrollo de la inteligencia, según Jean Piaget, explicó que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas sucesivas que permiten la construcción progresista del conocimiento. 1. Etapa sensorial motriz de 0 a 2 años. El niño aprende mediante los sentidos y los movimientos. 2. Etapa preoperacional. De 2 a 7 años se desarrolla el lenguaje y la imaginación. 3. Etapa de operaciones concretas. De 7 a 12 años, el niño desarrolla el razonamiento lógico sobre situaciones concretas. 4. Etapa de operaciones formales. De 12 a 16 años en adelante, aparece el pensamiento abstracto o hipotético. Ahora vamos a hablar acerca de las 8 inteligencias múltiples de Howard Gardner. Propuso que la inteligencia no es única, sino que existen diferentes formas de manifestarla. Por ejemplo, lingüística, habilidad para utilizar el lengua oral y escrito. 2. Musical, capacidad para comprender y crear música. 3. Lógico o lógica matemática, facilidad para razonar y resolver problemas. 4. Emocional, capacidad para reconocer y gestionar emociones. 5. Corporal o kinestésica, habilidad para controlar y coordinar todos los movimientos corporales. 6. Intrapersonal, conocimiento y comprensión de uno mismo. Interpersonal, capacidad para relacionarse y comprender a otras personas. Y 8. Naturalista, habilidad para observar y comprender la naturaleza. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son el lenguaje y factores biopsicosociales, que es el desarrollo del lenguaje.
El lenguaje es un proceso cognitivo que permite la comunicación mediante la adquisición de la lengua materna. Su desarrollo inicia en los primeros meses de vida y continúa hasta la adolescencia. Tenemos factores como son los factores biológicos, los factores psicológicos o afectivos y factores sociales culturales. Buenos días. Mi tema es el desarrollo del lenguaje y las bases neuroanatómicas que participan en este proceso. El lenguaje es una capacidad fundamental del ser humano que permite comunicarse, expresar ideas, sentimientos y comprender la información que recibe a su entorno. Su desarrollo ocurre de manera progresiva y se divide en dos grandes periodos, el periodo prelingüístico y el periodo lingüístico. El periodo prelingüístico comprende los primeros meses de vida. En esta etapa, el niño todavía no utiliza palabras, pero desarrolla habilidades que serán la base del lenguaje. Entre ellas se encuentra el llanto, las vocalizaciones, los balbuceos y la capacidad de reconocer sonidos y las voces familiares. Estas manifestaciones participan porque permiten que el bebé comience a interactuar con las personas que lo rodean. Y posteriormente aparece el periodo lingüístico, que es cuando el niño comienza a pronunciar sus primeras palabras. A medida que crece, aumenta el vocabulario, forma frases cada vez más complejas y desarrolla la capacidad de expresar sus pensamientos, también sus necesidades y emociones de manera más clara. Para que el lenguaje sea posible, intervienen diversas estructuras cerebrales. Entre las más importantes se encuentra el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está relacionada con la producción del lenguaje, es decir, permite organizar y articular las palabras que hablan correctamente. Cuando esta área presenta alguna lesión, la persona puede comprender lo que escucha, pero tiene dificultades para expresarse verbalmente. Por otra parte, el área de Wernicke se encarga principalmente de que la expresión y la comprensión del lenguaje oral y escrito. Gracias a esta región cerebral podemos entender el significado de las palabras y los mensajes que recibimos. Cuando se produce una alteración en esta área, la persona puede hablar con fluidez, pero presenta dificultades para comprender o dar sentido a lo que dice. En conclusión a todo esto, el desarrollo del lenguaje es un proceso gradual que inicia desde los primeros meses de vida y depende del adecuado funcionamiento de distintas áreas cerebrales, especialmente el área de Broca y Wernicke, las cuales permiten la producción y comprensión del lenguaje humano. Buenas tardes, soy Fabiana Vera. Hoy voy a hablar sobre las neuronas espejos y la influencia de los factores ambientales en el desarrollo intelectual. Las neuronas espejo son un tipo esencial de neuronas que se activa tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otra persona realizar esa misma acción. Es decir, nuestro cerebro refleja el comportamiento de los demás. Gracias a estas neuronas podemos aprender por imitación desde una edad muy temprana, como por ejemplo los niños aprenden a hablar, a gesticular y realizar muchas actividades observando a sus padres, familiares o maestros. Además, las neuronas espejo están relacionadas con la empatía, que es la capacidad de comprender y compartir las emociones de otras personas. Cuando vemos a alguien feliz, triste o con dolor, estas neuronas ayudan a que entendamos cómo se siente. Por otra parte, el desarrollo intelectual no depende únicamente de la biología, sino también del entorno en el que estamos viviendo. Los científicos han observado que existen diferencias importantes entre los entornos enriquecidos y los entornos empobrecidos. Un entorno enriquecido es aquel que ofrece varios estímulos, como libros, juegos educativos, actividades artísticas, interacción social y oportunidades para aprender muchas cosas nuevas. Estos ambientes favorecen el desarrollo de las conexiones neuronales, mejoran mucho la memoria, lo que es la creatividad y la capacidad de resolver problemas. En cambio, un entorno empobrecido presenta pocos estímulos intelectuales o sociales. La falta de oportunidad para aprender, explorar o interactuar puede limitar el desarrollo cognitivo y afectar el rendimiento académico y otras habilidades importantes. Las neuronas de espejo y el ambiente están estrechamente relacionados. Si una persona crece rodeada de modelos positivos, tendrá más oportunidades de aprender observando conductas beneficiosas. Por el contrario, un ambiente negativo puede influir en la adquisición de comportamientos poco saludables. Hoy hablaremos sobre el daño cerebral y rehabilitación.
El daño cerebral se define como cualquier lesión súbita que afecta la estructura o el funcionamiento del cerebro en una persona que previamente estaba sana. Mecanismo de rehabilitación neuropsicológicas. Para tratar estas secuelas, la rehabilitación neuropsicológica se apoya en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse. Se utiliza principalmente 3 mecanismos. Restauración. Su objetivo es recuperar directamente la función dañada. Esto se logra mediante la estimulación repetida y la práctica intensiva para fortalecer las redes neuronales que aún están preservadas. Un ejemplo es entrenamiento específico de la atención o la memoria mediante ejercicios repetitivos. Sustitución. Aquí no intentamos recuperar la vía original, sino que enseñamos al cerebro nuevas formas de procesar la información. Se utilizan sistemas cognitivos intactos o apoyos tecnológicos como la realidad virtual o señales auditivas para realizar una tarea que el paciente ya no puede hacer de forma tradicional. Compensación. Este mecanismo se enfoca en minimizar el impacto del déficit cuando la recuperación biológica no es posible. En lugar de cambiar el cerebro, cambiamos el entorno usando herramientas externas como agendas, alarmas o aplicaciones móviles que permiten al paciente ser independiente en su vida diaria. En conclusión, el éxito de la rehabilitación no depende de un solo método, sino de programas multimodales e individuales que combinen estas 3 estrategias. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación.